¿Alguna vez sentiste que el verdadero poder se te escapa? ¿Que la fuerza bruta no lo es todo? Muchos viven atrapados en la idea de que mandar es gritar, que controlar es imponer. Pero tú sientes que hay algo más. Una eficiencia silenciosa. Una fuerza que fluye. Bruce Lee nos mostró ese camino. No solo el del combate físico, sino el del dominio interno, el de la estrategia que no necesita ser vista para ser letal. Hoy, vamos a desenterrar esa filosofía. ¿Estás listo para descubrir el poder que se esconde en la fluidez y la adaptabilidad? Pero antes, si quieres dominar más estrategias como estas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora vamos al video. 1. La tesis. El poder está en la adaptación. Olvídate por un momento de lo que te han enseñado sobre el poder. Olvida la imagen del rey en su trono dorado o del general gritando órdenes en el campo de batalla. El poder que realmente transforma, el que perdura, el que te permite navegar el caos de la vida con maestría, no está afuera, no está en la aprobación de los demás, no está en un título, no está siquiera en la fuerza física desmedida. Ese poder que buscas, esa fuerza que admiras en aquellos que parecen moverse por el mundo con una gracia casi sobrenatural, ya reside dentro de ti. Aquí y ahora. Está latente en tu capacidad innata de adaptarte, en tu potencial para ser increíblemente eficiente, y sobre todo, en el universo infinito que es tu propio autoconocimiento. Bruce Lee encapsuló gran parte de esta verdad en su arte, el Jeet Kune Do. Traducido a menudo como el camino del puño interceptor, es mucho más que una simple técnica de lucha. Es una filosofía de vida. Piensa en esa palabra, interceptor. ¿Qué significa interceptar? Significa adelantarse, significa neutralizar una amenaza antes de que te golpee con toda su fuerza. En combate, es obvio, interceptar un puñetazo, una patada. Pero en la vida, ¿qué interceptamos? Interceptamos la duda antes de que paralice nuestra acción. Interceptamos el miedo antes de que nuble nuestro juicio. Interceptamos los problemas cuando aún son pequeños, manejables, antes de que se conviertan en crisis incontrolables. Interceptamos las limitaciones que otros, o nosotros mismos, intentan imponernos. El Jeet Kune Do, como filosofía, es una actitud proactiva, estratégica, increíblemente eficiente ante la vida misma. No, se trata, como muchos podrían pensar superficialmente, de simplemente golpear más fuerte o más rápido. Eso es fuerza bruta, y la fuerza bruta tiene límites claros. Se cansa, se vuelve predecible. Puede ser superada por una fuerza mayor, o más importante aún, por una estrategia superior. Bruce Lee lo demostró una y otra vez. Su poder no radicaba únicamente en su impresionante físico, sino en su capacidad para entender el flujo del combate, para leer a su oponente, para actuar con una precisión milimétrica, con una economía de movimiento que rozaba lo invisible. ¿Has visto alguna vez el famoso golpe de 1 pulgada de Lee? Parece magia. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, y su oponente sale despedido. ¿Es fuerza sobrehumana? No. Es física, sí. Pero sobre todo es entendimiento profundo del timing, de la estructura corporal, de la transmisión de energía. Es la máxima expresión de la eficiencia, mínimo esfuerzo visible, máximo impacto real. Ese es el tipo de poder del que hablamos. Un poder inteligente, estratégico, que no necesita la fanfarria para ser efectivo. Hoy, en este espacio, vamos a empezar a despertar juntos esa maestría interna, esa capacidad de actuar con la precisión de un cirujano, de pensar con la claridad del agua tranquila, de moverte por la vida con la eficiencia de un maestro de JKD. Y lo más importante que debes entender desde este preciso instante es esto: no necesitas permiso para ser poderoso, no necesitas que nadie te valide. No necesitas esperar a tener cierto título, cierta cantidad de dinero, cierta aprobación social. Nada de eso.
Esa idea de necesitar permiso es una cadena, una ilusión que te mantiene pequeño, contenido, el poder de adaptarte como el agua, de ser eficiente como el rayo, de conocerte profundamente, es tu derecho de nacimiento, es inherente a tu condición de ser humano consciente. La sociedad, la cultura, a veces incluso nuestra propia mente, nos condicionan a buscar fuera, a mendigar validación, a creer que no somos suficientes tal como somos. Bruce Lee rompió con esas cadenas, forjó su propio camino, creó su propio arte, desafió tradiciones milenarias, no porque alguien le diera permiso, sino porque escuchó su verdad interior y tuvo el coraje de expresarla. Esa fuerza ya está en ti. Quizás esté dormida, quizás esté enterrada bajo capas de dudas, miedos y condicionamientos, pero está ahí. Es como un río subterráneo esperando encontrar una salida a la superficie. Solo necesitas recordar quién eres en esencia, debajo de todas esas capas. Solo necesitas recordar cómo fluir. Este es el primer paso. Reconocer que el tesoro no está en una isla lejana, sino bajo tus propios pies. Hoy empezamos a cavar. Hoy empezamos a desenterrar esa fuerza adaptable, eficiente y profundamente tuya. Olvida los gritos del poder falso. Escucha el silencio atronador de la verdadera maestría interna. Vamos a despertarla. 2. Diagnóstico. Rigidez, vese, fluidez. La mayoría de las personas, consciente o inconscientemente, buscan refugio. Un puerto seguro en medio de las tormentas de la vida. Y encuentran ese refugio aparente en lo conocido, en la repetición, en las estructuras fijas. Nos aferramos a rutinas, a tradiciones, a dogmas, a planes meticulosos, creyendo que esos muros nos protegen. Construimos jaulas cómodas y las llamamos zonas de confort. Nos sentimos seguros dentro de ellas, porque todo es predecible, controlable, ¿o es solo una ilusión? Esos muros que parecen protegernos, a menudo son los mismos que nos encarcelan. Esa rigidez que adoptamos como escudo, se convierte en nuestro mayor punto débil. Piensa en ello. ¿Cuáles son los síntomas de esta rigidez en la vida cotidiana? Es esa sensación de estancamiento, de estar atrapado en un trabajo que odias, en una relación que no funciona, en hábitos que te destruyen, pero no te atreves a cambiar porque lo desconocido te aterroriza más. Es la frustración profunda que sientes cuando la vida no sigue el guión que tú habías escrito tan cuidadosamente. Es repetir los mismos errores una y otra vez, esperando resultados diferentes, como un disco rayado. Es ver cómo el mundo avanza, cómo otros se adaptan y crecen, mientras tú te quedas atrás, obsoleto, aferrado a un pasado que ya no existe. Bruce Lee observó este mismo fenómeno con una claridad implacable en el mundo de las artes marciales de su tiempo. Vio sistemas ancestrales, venerados por su historia, que se habían convertido en desorden clásico, como él lo llamaba. Formas hermosas, movimientos pulidos hasta el extremo, pero vacíos de vida, desconectados de la realidad, brutal y caótica de un combate real. Eran como estatuas elegantes en un museo, admirables, pero inútiles en una pelea callejera. Criticaba a aquellos que practicaban nadando en tierra firme, perfeccionando técnicas que jamás funcionarían bajo presión real. ¿De qué sirve la perfección formal si te hace predecible, si te incapacita para responder a lo inesperado? Y aquí está la cruda verdad. La vida es lo inesperado. La vida es cambio constante. La vida es caos. Aferrarse a la rigidez en un universo fluido es como intentar detener un río con las manos. Es inútil y agotador. La rigidez te hace predecible. Si siempre reaccionas igual, si siempre sigues el mismo patrón, te conviertes en un libro abierto para cualquiera que sepa leer las señales. Eres un blanco fácil. Y lo que es peor, la rigidez te hace frágil. Imagina un viejo roble, orgulloso de su tronco grueso y sus ramas inflexibles. Parece el epítome de la fuerza.
Pero llega una tormenta violenta, un viento huracanado que lo azota sin piedad. El roble resiste, resiste, hasta que la presión es demasiada. Y entonces, ¡crack!, se parte por la mitad. Su propia rigidez fue su perdición. Ahora mira al lado, a un humilde bambú. Delgado, flexible, casi parece débil en comparación. Llega la misma tormenta. El bambú se dobla, se mece, danza con el viento furioso, a veces casi tocando el suelo. Parece que va a quebrarse en cualquier momento, pero no lo hace. Cuando la tormenta amaina, el bambú se yergue de nuevo, quizás un poco despeinado, pero intacto. ¿Quién demostró la verdadera fuerza? ¿El que se resistió rígidamente hasta romperse, o el que fluyó con la adversidad y sobrevivió? La respuesta, de Bruce Lee, su gran legado filosófico aplicado a la vida, es clara. La fluidez, la adaptabilidad, la capacidad de ser como el agua. Be water, my friend. El agua no tiene forma propia, pero puede adoptar cualquier forma. Puede llenar una taza, una botella o un océano. Puede ser suave y acariciar, o puede ser una fuerza implacable que erosiona montañas y destruye ciudades. Esa es la naturaleza del poder fluido. No se resiste de forma bruta, se adapta, rodea, se filtra, encuentra el camino de menor resistencia o crea uno nuevo. Ser fluido no significa ser débil o pasivo, todo lo contrario. Significa poseer una inteligencia estratégica superior. Significa ser resiliente, capaz de absorber los golpes de la vida y seguir adelante. Significa ser creativo, encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Significa conservar tu energía, no desperdiciarla en luchas inútiles contra fuerzas imparables, sino canalizarla hacia donde realmente puede marcar la diferencia, y sobre todo, te vuelve impredecible. ¿Cómo puedes atrapar el agua en tu puño? ¿Cómo puedes predecir la dirección del viento? Así es la persona que cultiva la fluidez, un enigma en movimiento, siempre capaz de sorprender, siempre un paso por delante. Esta lucha entre rigidez y fluidez no es solo externa, ocurre dentro de nosotros. ¿Es tu mente un puño cerrado, aferrada a creencias fijas, a dogmas incuestionables, a la única forma correcta de hacer las cosas? ¿O es una mano abierta, curiosa, dispuesta a aprender, a desaprender, a adaptarse a nueva información, a nuevas perspectivas? Bruce Lee insistía: vacía tu mente. Libérala de prejuicios, de ideas preconcebidas, de la rigidez del ego. Solo una mente vacía como un espejo limpio puede reflejar la realidad tal cual es y permitirte responder de la manera más efectiva y auténtica. Detrás de la máscara de seguridad que ofrece la rigidez, se esconde el miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a lo desconocido, miedo a perder el control. Pero la fluidez requiere una cualidad diferente: coraje. El coraje de soltar lo familiar aunque ya no sirva. El coraje de abrazar la incertidumbre como un espacio de aprendizaje y crecimiento. El coraje de confiar en tu propia capacidad de respuesta, en tu intuición, en tu inteligencia adaptativa. La fortaleza de esos muros rígidos que construimos es una trampa, una ilusión peligrosa. Tarde o temprano la vida, con su naturaleza cambiante e impredecible, encontrará una grieta, o simplemente los rodeará y los dejará obsoletos. La verdadera seguridad, la verdadera fortaleza, no reside en la inflexibilidad de tus defensas, sino en tu capacidad infinita de adaptarte a cualquier cosa que el universo te presente. No se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a danzar bajo la lluvia. Así que el diagnóstico está claro. La rigidez, aunque tentadora por su aparente seguridad, es una jaula que limita tu potencial y te hace frágil ante el cambio inevitable. La fluidez, la adaptabilidad inspirada en la filosofía de Bruce Lee, es la llave que abre esa jaula y te permite navegar la vida con maestría, resiliencia y un poder silencioso pero imparable. Pregúntate ahora mismo, con honestidad brutal, ¿en qué áreas de tu vida estás siendo ese roble rígido?
¿A qué ideas, hábitos o situaciones te aferras por miedo a soltar, aunque sepas que te están lastimando o limitando? Reconocer esa rigidez es el primer paso para empezar a disolverla y permitir que el agua fluida de tu verdadero potencial comience a correr libremente. ¿Estás listo para dejar de ser una estatua y empezar a ser como el agua? 3. La estrategia. Sé impredecible. Hemos hablado de despertar el poder interno, de la crucial diferencia entre la rigidez que nos quiebra y la fluidez que nos permite danzar con el caos. Pero la fluidez por sí sola, sin dirección, puede ser, simplemente deriva. Aquí es donde entra el siguiente nivel del juego, la capa que transforma la adaptabilidad en maestría. La estrategia. Y en el universo de Bruce Lee, la estrategia tiene un nombre resonante. Jeet Kune Do. No solo como técnica, sino como un enfoque consciente, inteligente y devastadoramente efectivo para la acción. Porque el verdadero poder no se limita a reaccionar. Bien. Implica actuar con intención, con un propósito claro, incluso cuando ese propósito se oculta tras un velo de misterio. Bruce Lee no era solo un fenómeno físico. Era un pensador profundo, un filósofo en movimiento, un estratega que diseccionaba el combate y la vida con la precisión de un científico. Su estrategia no era un plan rígido grabado en piedra, sino un conjunto de principios vivos, adaptables, diseñados para una cosa, la máxima efectividad. Y uno de sus pilares fundamentales es la imprevisibilidad. Imagina, como dijimos antes, enfrentar a alguien cuyos movimientos no puedes anticipar. Cada instante es una incógnita. ¿Atacará alto o bajo? ¿Será rápido o usará una finta? ¿Se moverá a la derecha o a la izquierda? Esa incertidumbre constante desgasta mentalmente, crea dudas, provoca vacilaciones. Y en la vacilación del oponente reside tu oportunidad de oro. La persona predecible, en cambio, es un blanco fácil. Sus patrones son legibles, sus reacciones anticipables. Es como jugar al ajedrez contra alguien que solo sabe mover los peones. Tarde o temprano, encontrarás la forma de darle jaque mate. ¿Cómo cultivó Bruce Lee esta imprevisibilidad letal? A través de principios clave del JKD como romper el ritmo. En combate, esto significa variar constantemente la cadencia de tus ataques, usar fintas, cambiar de guardia, lanzar golpes desde ángulos inesperados. Nunca permitir que el oponente se sienta cómodo, que encuentre un patrón al cual adaptarse. Ahora, traduce esto a tu vida. ¿Estás atrapado en una rutina predecible? ¿Tus respuestas a los desafíos son siempre las mismas? Rompe el ritmo. Sal de la rutina de vez en cuando. Aborda ese problema recurrente desde una perspectiva completamente nueva. Cuestiona tus propios patrones automáticos. Atrévete a sorprender, no solo a los demás, sino a ti mismo. Deja de ser un robot programado y conviértete en una corriente eléctrica, viva e impredecible. Otro aspecto crucial de esta estrategia es no telegrafiar tus intenciones. ¿Por qué es tan importante mantener un velo de misterio sobre tus próximos movimientos o tus objetivos finales? Porque si revelas tus cartas demasiado pronto, le das al otro tiempo e información para preparar sus defensas, para bloquear tu camino, para contraatacar. Piensa en la velocidad explosiva de Lee. El golpe conectaba casi antes de que el cerebro del oponente pudiera registrar la intención de atacar. Era una explosión súbita, desde la calma aparente. En la vida, esto no significa ser deshonesto, sino ser estratégicamente reservado. No necesitas anunciar cada uno de tus planes, cada una de tus ambiciones. Trabaja en silencio con diligencia. Enfócate en la acción eficiente y deja que tus resultados hablen por sí mismos. La sorpresa puede ser una poderosa aliada estratégica. En el corazón del JKD como estrategia, late el concepto de intercepción. Esto va mucho más allá de simplemente bloquear un golpe. Bloquear es reactivo y a menudo ineficiente. Interceptar es proactivo, es adelantarse. Es encontrarse con la fuerza del oponente antes de que alcance su máximo potencial, neutralizándola, en su origen o redirigiéndola. Es control, es dominio, es una eficiencia brutal.
Para interceptar eficazmente, necesitas desarrollar una conciencia agudizada, casi precognitiva. Una capacidad de leer las señales sutiles, de anticipar el movimiento siguiente, y una decisión instantánea para actuar sin dudar en el momento preciso. No es esperar pasivamente a que te golpeen, sino salir activamente a cazar la oportunidad de neutralizar la amenaza en su nacimiento. ¿Cómo aplicamos esta poderosa estrategia de intercepción en nuestra vida diaria? Intercepta los malos hábitos cuando apenas son un pensamiento, antes de que se conviertan en acciones arraigadas. Intercepta las pequeñas discusiones antes de que escalen a conflictos mayores. Intercepta los problemas cuando aún son manejables, antes de que se vuelvan crisis incontrolables. Intercepta la autocrítica destructiva en el instante en que surge en tu mente. Y también, intercepta las oportunidades. Actúa rápidamente cuando se presenten. No las dejes pasar por indecisión. Ser un interceptor en la vida es adoptar una postura de máxima proactividad y eficiencia. Y la eficiencia, esa economía de mino de Sint, movimiento tan característica de Lee, es la piedra angular de toda estrategia efectiva. ¿Por qué? Porque tus recursos, tiempo, energía física, energía mental, son finitos. Cada movimiento innecesario, cada pensamiento disperso, cada palabra superflua, es un desperdicio de poder. La estrategia inteligente busca el máximo impacto con la mínima inversión de energía posible. No se trata de pereza, sino de inteligencia aplicada. Es entender dónde aplicar la fuerza, cuándo y cómo, para obtener el mayor resultado. Es la diferencia entre intentar derribar un muro a cabezazos y encontrar la palanca adecuada para moverlo con un dedo. Bruce Lee era un maestro de esta economía. Cada músculo tenso, cada respiración, cada mirada tenía un propósito. Busca esa misma economía en tus acciones, en tu trabajo, en tu comunicación. Elimina lo superfluo. Enfócate en lo esencial. Busca el impacto, no el simple esfuerzo. Pero que nadie se engañe. Esta capacidad estratégica, esta fluidez impredecible, esta habilidad para interceptar, no nacen de la nada. No son un don mágico. Son el resultado de una disciplina implacable, de horas y horas de entrenamiento consciente. Bruce Lee sometió su cuerpo y su mente a un rigor extraordinario, no para convertirse en un robot, sino para liberar su potencial adaptativo. A través de la repetición constante de los fundamentos, sus reflejos se volvieron instantáneos. A través del sparring y la experimentación constante, su intuición se afiló como una navaja. Cultivó el hábito de la observación, el análisis y la respuesta estratégica, hasta que se convirtió en su segunda naturaleza. Aquí conectamos con la idea de la forja. Esta mente estratégica, este cuerpo eficiente y adaptable, se forjan en el fuego de la práctica deliberada, bajo la presión del desafío constante. Requiere la voluntad de enfrentar la incomodidad, de analizar tus errores sin piedad, de arder para quemar las impurezas de la ineficiencia y la predictibilidad. Como una espada que se templa con fuego y golpes, el estratega se forma a través de la disciplina, el dolor del crecimiento y la voluntad inquebrantable de mejorar. ¿Estás dispuesto a pasar por ese fuego para renacer con un poder estratégico que pocos poseen? Finalmente, no subestimes el impacto psicológico de esta forma de actuar. Ser impredecible, interceptar, moverte con eficiencia. Todo esto crea una mística a tu alrededor. Genera respeto, incluso temor, en tus adversarios o competidores. Les obliga a ser más cautelosos, les hace dudar, y esa duda te da una ventaja crucial. Internamente, dominar estas estrategias te proporciona una confianza profunda. La calma de saber que posees las herramientas mentales y físicas para enfrentarte a lo inesperado. Así que los principios estratégicos que Bruce Lee nos legó son claros. Sé impredecible como el viento. Intercepta los desafíos en su origen como un rayo. Actúa con la eficiencia devastadora del agua concentrada. No son solo técnicas de combate.
Son habilidades esenciales para navegar la complejidad del siglo XXI, para alcanzar tus metas más ambiciosas, para vivir con maestría. Reflexiona. ¿Son tus acciones un libro abierto? ¿Esperas a que los problemas te golpeen con toda su fuerza antes de reaccionar? ¿Estás desperdiciando tu valiosa energía en movimientos inútiles? La estrategia del dragón te espera. Es hora de empezar a aplicarla. 4. La filosofía. Be water, my friend. Hay frases que trascienden el tiempo, que encapsulan una sabiduría tan profunda que resuenan décadas después de ser pronunciadas. Pocas lo hacen con la potencia y la claridad de las palabras inmortales, de Bruce Lee. Vacía tu mente. Sé amorfo, moldeable, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sea agua, amigo mío. Esto no es simplemente un consejo poético o un eslogan pegadizo para una camiseta. Es quizás la piedra angular de toda la filosofía práctica de Bruce Lee, un manual de instrucciones condensado para navegar la complejidad del combate, y más importante aún, la complejidad de la vida misma. Es una invitación a adoptar un estado de ser radicalmente diferente al que la mayoría de nosotros habitamos. Empecemos por la primera instrucción. Vacía tu mente. ¿Qué significa realmente? No se trata de alcanzar un estado de estupor o de ausencia de pensamiento. Se trata de liberar la mente de todo aquello que la sobrecarga y la distorsiona. Los prejuicios, las ideas preconcebidas, los planes rígidos, el ego defensivo, el miedo paralizante, las expectativas irreales. Es un llamado a cultivar lo que en el Zen se conoce como Shoshin, o mente de principiante. Una mente abierta, curiosa, receptiva, libre de juicios previos, capaz de ver la realidad tal cual es, aquí y ahora, sin filtros distorsionadores. Piensa en tu mente como un espejo. Si el espejo está sucio, lleno de polvo, prejuicios, miedos, dogmas, la imagen que refleja será borrosa, incompleta, engañosa. Si intentas tomar decisiones basándote en esa imagen distorsionada, lo más probable es que te equivoques. Una mente vacía, en el sentido de Lee, es un espejo limpio, pulido, refleja la realidad con una claridad cristalina, permitiéndote percibir la situación objetivamente y, por lo tanto, responder de la manera más adecuada y efectiva. Dominar el cuerpo, como aprendimos, es inútil sin dominar la mente. Porque es en la mente donde realmente se libra la batalla principal. Una mente llena y ruidosa reacciona impulsivamente. Una mente vacía y calmada decide estratégicamente. La segunda parte de la instrucción es la consecuencia natural de la primera. Sea amorfo, moldeable, como el agua. Una vez que la mente está libre de rigideces, el ser entero puede volverse adaptable. Y el agua es la metáfora perfecta para esta cualidad esencial. Observemos sus propiedades extraordinarias. Primero, el agua no tiene forma propia, pero adopta la forma de cualquier recipiente que la contenga. Se adapta instantáneamente a las circunstancias. No lucha contra la forma de la taza o la botella, simplemente se convierte en ella. En la vida, esto significa ser capaz de ajustarte a diferentes situaciones, personas, entornos o desafíos, sin perder tu esencia, pero adaptando tu enfoque. Segundo, el agua es increíblemente difícil de agarrar o contener si no se le ofrece un recipiente. Es elusiva, fluye entre los dedos. Esta cualidad la vuelve impredecible. ¿Cómo puedes golpear eficazmente algo que no tiene una forma fija, que cede y fluye en lugar de ofrecer resistencia sólida? Tercero, el agua siempre busca el camino de menor resistencia aparente, fluyendo alrededor de los obstáculos. No se estrella de cabeza contra una roca una y otra vez. La rodea, la desgasta pacientemente o se filtra por la más mínima grieta. Esto no es debilidad, es inteligencia estratégica.
es conservar la energía para el viaje, en lugar de desperdiciarla en confrontaciones frontales innecesarias. Cuarto, a pesar de su suavidad, el agua posee una persistencia capaz de penetrar las superficies más duras. Piensa en una gota de agua cayendo sobre una piedra, día tras día, año tras año. Eventualmente, la piedra cede. La adaptabilidad y la persistencia pueden superar la fuerza bruta y la rigidez con el tiempo. Y quinto, el agua puede manifestarse de formas opuestas. Puede ser la caricia suave de una corriente tranquila o la fuerza devastadora de un tsunami. Ser como el agua implica tener esa versatilidad. Saber cuándo ceder, cuándo fluir suavemente, y cuándo concentrar tu energía para golpear con fuerza decisiva. Contrasta esto con cualquier objeto sólido y rígido. Bajo suficiente presión, se rompe, se quiebra, se hace añicos. La rigidez es frágil. La fluidez es resiliente. Ahora, aplica esta metáfora a los desafíos de tu vida. Los problemas, las personas difíciles, los contratiempos inesperados, son como las rocas en el lecho de un río. El enfoque rígido es intentar embestirlas de frente, una y otra vez, frustrándote, agotándote, quizás incluso rompiéndote en el proceso. El enfoque Be Water es diferente. Es analizar la roca, sentir la corriente, y encontrar la forma de fluir a su alrededor, por encima, o a través de una grieta que no habías notado. Es llegar a tu destino, tu objetivo, sin haberte desgastado inútilmente en una lucha contra el obstáculo. En una discusión acalorada, ¿eres el espejo que refleja la ira y la intensifica, o eres como el agua que absorbe el calor, calma la situación, o redirige la conversación hacia un terreno más productivo? En tu aprendizaje, ¿te aferras rígidamente a lo que ya sabes, rechazando nueva información? ¿O fluyes con el conocimiento, absorbiendo lo útil y descartando lo inútil como enseñaba Lee? Ante un cambio inesperado en tu carrera o en tu vida, ¿te paralizas luchando contra la corriente? ¿O te adaptas, ajustas tus velas y buscas nuevas oportunidades en la nueva dirección del flujo? Esta capacidad de adaptación, de fluir alrededor de los obstáculos, nos lleva directamente a otro concepto profundo, influenciado por estrategas como Sun Tzu y adoptado por Lee: la victoria sin lucha, o al menos, la minimización del conflicto destructivo. Si puedes alcanzar tu objetivo sin necesidad de una confrontación directa y costosa, ¿no es esa una victoria más inteligente, más elegante, más eficiente? A veces, como decía Lee sobre el arte de luchar sin luchar, la acción más poderosa es una no acción calculada, o una acción indirecta, posible solo si comprendes profundamente el flujo de la situación, como el agua que encuentra su nivel sin esfuerzo aparente. No se trata de cobardía, sino de sabiduría estratégica. Preservar tu energía y tus recursos para lo que realmente importa. El objetivo es el destino, no necesariamente la batalla en el camino. Y aquí volvemos a la conexión íntima con el estado mental y emocional. Para ser como el agua, necesitas cultivar una cierta calma interior. El agua refleja el cielo con mayor claridad cuando está serena, imperturbable. Una mente agitada por la ira, el miedo, la ansiedad o la frustración es como agua turbulenta. La percepción se distorsiona, y las acciones que surgen de esa agitación suelen ser reactivas, torpes e ineficaces. Vaciar la mente también significa vaciarla de esa turbulencia emocional. Herramientas como la respiración consciente, la meditación, la simple observación sin juicio, mencionadas en nuestro bloque de conexión mente-emoción-acción, son prácticas esenciales para alcanzar esa calma similar a la del agua. Te permiten pasar de la reacción impulsiva a la decisión consciente y estratégica. El agua no se enfada con la roca, simplemente fluye. Para poder adaptarte como el agua, primero debes percibir con claridad el entorno, la forma del recipiente, la naturaleza del obstáculo, la dirección de la corriente. Esto exige una observación aguda y una presencia total en el aquí y el ahora. Bruce Lee ponía un énfasis tremendo en la awareness, en estar plenamente consciente.
El agua no se detiene a pensar cómo fluir. Responde directamente a la realidad, que percibe en cada instante. Esta capacidad de respuesta instantánea y adecuada nace de una conciencia entrenada y una intuición afilada. Finalmente, es crucial entender una aparente paradoja. Ser amorfo y sin forma no significa ser caótico, indisciplinado o carente de estructura interna. Al contrario, la libertad de no estar atado a ninguna forma específica solo se alcanza a través de la maestría de los principios fundamentales y una disciplina rigurosa. El agua puede fluir y adaptarse, porque obedece de manera perfecta e instantánea a las leyes inmutables de la física. De manera similar, nuestra capacidad para ser fluidos y adaptables en la vida se basa en el dominio de nuestras habilidades esenciales, físicas, mentales, emocionales, y en la comprensión profunda de los principios que rigen la situación en la que nos encontramos. La verdadera libertad y adaptabilidad nacen del conocimiento y la disciplina, no de la ignorancia o la dejadez. Be water, my friend, es mucho más que una cita célebre. Es una guía profunda y práctica para vivir con mayor efectividad, resiliencia y paz interior. No es solo una metáfora hermosa, es un estado de ser que podemos cultivar activamente. Te invito a que a partir de hoy, observes el agua con nuevos ojos. Reflexiona sobre sus cualidades, y luego, mira hacia adentro y pregúntate, ¿cómo puedo traer un poco más de esa fluidez, de esa calma adaptable, de esa inteligencia estratégica a mi vida diaria? Empieza por tu mente. Puedes, aunque sea por un momento, vaciarla de ruido y simplemente observar, como un lago en calma reflejando el cielo. Ese es el comienzo del camino del agua. 5. Aplicación diaria. El JKD en tu vida. Hemos viajado a través de la filosofía profunda de Bruce Lee. Hemos explorado el poder silencioso de la adaptación, la estrategia de la imprevisibilidad y la sabiduría transformadora de ser como el agua. Son conceptos fascinantes, inspiradores. Pero la inspiración sin acción es como un mapa del tesoro sin el viaje. La verdadera magia ocurre cuando tomamos estos principios elevados y los traducimos en acciones concretas, en hábitos, conscientes que podemos practicar aquí y ahora, en el campo de batalla y laboratorio que es nuestra vida diaria. Porque el Jeet Kune Do, en su esencia más profunda, no es solo una teoría para admirar, sino una forma de vivir. ¿Cómo empezamos a caminar este sendero práctico hoy mismo? Vamos a desglosar las tácticas que ya esbozamos, profundizando en cómo aplicarlas de manera tangible. Primero, controla el timing, la percepción y domina el poder de la inacción. Esto suena complejo, pero se reduce a desarrollar una aguda conciencia del momento y del entorno. El timing. ¿Cómo desarrollar ese sentido casi instintivo para actuar en el momento preciso? Empieza por cultivar la paciencia y la observación. Antes de hablar en una reunión importante, escucha el doble de lo que hablas, siente el pulso de la conversación. Antes de lanzar ese proyecto personal, observa el mercado, las condiciones, tu propia preparación. Antes de confrontar a alguien sobre un problema delicado, elige el momento y el lugar adecuados, no actúes en caliente. El timing no es solo rapidez, es adecuación. Es saber cuándo acelerar como un rayo y cuándo esperar inmóvil como una roca, acumulando energía o dejando que la situación madure. Requiere práctica constante en leer las señales, en entender los ritmos de una conversación, de un proyecto, de la vida misma. La percepción. Bruce Lee era un maestro en manejar su imagen pública, su marca, como diríamos hoy. Pero más importante aún, es cómo tú percibes las situaciones y cómo gestionas la percepción que otros tienen de ti de forma sutil y auténtica. Empieza por limpiar tu propio espejo mental. Vacía tu mente. Practica ver las situaciones y a las personas sin el filtro inmediato de tus miedos, deseos o prejuicios. Observa objetivamente. Y en cuanto a cómo te perciben, no se trata de crear una fachada falsa, sino de alinear tu acción externa con tu intención interna de forma clara y eficiente.
proyectando calma, confianza y competencia a través de tus actos, no solo de tus palabras. La inacción calculada. Vivimos en un mundo que glorifica la acción constante, el estar ocupado. Pero a veces, la jugada más estratégica, más poderosa, es no hacer nada. El silencio en medio de una discusión acalorada puede desarmar al oponente más que cualquier grito, obligándolo a revelar más o a calmarse. La inacción deliberada ante una provocación puede mostrar un autocontrol inmenso y quitarle el poder al provocador. En una negociación, saber esperar, no llenar cada pausa con palabras, puede crear una presión sutil que incline la balanza a tu favor. No se trata de pasividad, sino de una elección consciente y estratégica. Es entender que a veces, para interceptar eficazmente, necesitas esperar el momento perfecto, la apertura exacta, en lugar de lanzarte impulsivamente. Es el poder del vacío. Segundo, cultiva la adaptabilidad radical. Sé agua en acción. Ya entendemos la filosofía. Ahora practiquemos la fluidez. En conversaciones y relaciones, atrapado en discusiones que van en círculos, intenta un enfoque diferente. En lugar de intentar ganar la discusión, practica la escucha activa para entender realmente la perspectiva del otro, incluso si no estás de acuerdo. En lugar de chocar frontalmente contra una negativa, fluye alrededor. Haz preguntas abiertas, busca puntos mínimos de acuerdo, redirige la conversación hacia soluciones creativas, o simplemente cede en puntos menores para avanzar en lo principal. Ser agua en una relación significa ser flexible, empático, y buscar la armonía sin sacrificar tu integridad. En decisiones y resolución de problemas, abandona la rigidez mental. Ante un desafío, no te cases con la primera solución que se te ocurra. Explora múltiples ángulos, como el agua que explora cada grieta de la roca. Haz brainstorming sin juzgar las ideas inicialmente. Mente vacía. Si un camino se bloquea, no te frustres ni te rindas. Adáptate, cambia de dirección, prueba un enfoque diferente, aprende del obstáculo. Sé como un científico en tu propia vida. Experimenta, observa los resultados, ajusta tu estrategia. No hay fracasos, solo feedback para la siguiente iteración. Tato, el cambio y los contratiempos. La vida, inevitablemente traerá tormentas y cambios de corriente. La rigidez te hará naufragar. La fluidez te permite ajustar tus velas. Ve los contratiempos no como desastres finales, sino como información, como una señal para pivotar, para aprender algo nuevo, para fortalecerte. La resiliencia no es ser duro como una piedra, sino flexible y resistente como el bambú o el agua. Cada desafío superado gracias a tu adaptabilidad refuerza tu confianza en tu capacidad de navegar cualquier tormenta. Tercero, y quizás lo más importante porque es la base de todo lo demás, profundiza en el autoconocimiento, la fundación inquebrantable. La autoexploración honesta. Bruce Lee insistía, investiga tu propia experiencia. ¿Cómo? Dedica tiempo a la introspección. Escribe un diario. ¿Qué sentiste hoy? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? ¿Cuáles son tus patrones recurrentes? Medita, no para detener los pensamientos, sino para observarlos sin juicio. Pide feedback honesto a personas de confianza, pero aprende a filtrarlo a través de tu propio criterio. Analiza tus éxitos y, sobre todo, tus fracasos. ¿Qué te enseñan sobre ti mismo? Conocer tus fortalezas reales, tus debilidades, tus valores fundamentales, tus disparadores emocionales, es esencial. Sin conocer el instrumento, que eres tú mismo, ¿cómo puedes esperar tocar la sinfonía de tu vida con maestría y autenticidad? Autenticidad y eficiencia. Lee abogaba, por expresarse honestamente a uno mismo. Cuando actúas desde tu verdad interior, desde tus valores y convicciones más profundas, tus acciones adquieren una coherencia, una fuerza y una eficiencia extraordinarias.
Gastas menos energía en mantener máscaras, en fingir, en intentar agradar a todo el mundo. Tu poder se vuelve más directo, más genuino, y aquí conectamos con la independencia de la validación externa. Cuando te conoces y actúas desde tu centro, la necesidad de aplausos disminuye drásticamente. Tu guía interna se vuelve más fuerte que el ruido exterior. Actúas porque es lo correcto, lo estratégico, lo auténtico para ti, no para la galería. Caminas tu camino porque es tu camino. Tu valor lo defines tú a través de tu automaestría, no la opinión ajena. Para cimentar todo esto, considera incorporar hábitos prácticos. Dedica unos minutos cada día a la práctica de la conciencia plena, mindfulness. Simplemente respira y observa. Siente tu cuerpo. Escucha los sonidos. Esto entrena tu capacidad de observación y calma mental. Considera alguna disciplina física que conecte mente y cuerpo, como Lee hacía. No tiene que ser artes marciales, puede ser yoga, tai chi, o incluso ejercicio enfocado. Y atrévete a desafiar tu zona de confort con pequeñas acciones diarias. Toma una ruta diferente al trabajo, prueba una comida nueva, inicia una conversación con un desconocido. Cada pequeño acto de salir de la rutina entrena tu músculo de la adaptabilidad. Recuerda, esto no es una transformación mágica que ocurre de la noche a la mañana. Es un camino, una práctica constante, un refinamiento diario. Como Bruce Lee, que nunca dejó de aprender, de investigar, de evolucionar. Requiere paciencia y consistencia. Cada pequeña decisión consciente, de observar en lugar de reaccionar, de fluir en lugar de chocar, de preguntarte ¿quién soy?, es un ladrillo más en la fortaleza de tu maestría personal. Estas no son solo ideas bonitas, son herramientas prácticas, disponibles para ti ahora mismo, para empezar a esculpir una vida con más poder, inteligencia y autenticidad. Es hora de tomar las riendas, de dejar de ser un mero espectador o una víctima de las circunstancias, y empezar a vivir activamente la filosofía del Jeet Kune Do en cada aspecto de tu existencia. 6. El clímax. Libera tu potencial. Hemos recorrido un camino fascinante juntos, explorando las profundidades de la filosofía de Bruce Lee. Hemos desentrañado los secretos de la adaptabilidad radical de ser como el agua, la inteligencia estratégica, de la intercepción y la imprevisibilidad, la búsqueda incesante de la eficiencia máxima y la base fundamental del autoconocimiento honesto. Pero que quede absolutamente claro, estos no son simplemente conceptos aislados o técnicas ingeniosas para ganar una pelea. Son las facetas interconectadas de una filosofía integral y poderosa, una llave maestra diseñada para un propósito mucho más elevado: liberar tu verdadero y vasto potencial humano. Porque la sabiduría de Bruce Lee trasciende con creces el dojo, el gimnasio o la pantalla de cine. Aunque usó el combate como crisol y metáfora, lo que realmente nos enseñó fue a vivir con maestría, con intensidad, con autenticidad. Los principios del Jeet Kune Do y la filosofía Be Water son aplicables a cada arena de la existencia, a tu carrera profesional, a tus relaciones personales, a tu creatividad artística, a tu salud física y mental, a la forma en que enfrentas la adversidad y persigues tus sueños más profundos. Lee no solo nos mostró cómo luchar, nos mostró cómo liberar al guerrero, al artista y al filósofo que todos llevamos dentro. ¿Y qué significa realmente liberar tu potencial? No se trata únicamente de alcanzar metas externas, de acumular éxitos o reconocimientos. Eso puede ser una consecuencia, pero no es el núcleo. Liberar tu potencial significa desmantelar las jaulas, visibles e invisibles, que te impiden convertirte en la versión más plena, capaz, auténtica y expresiva de ti mismo. Significa quitar las capas de óxido para revelar el brillo original que yace debajo. ¿Cuáles son esas jaulas? A menudo, somos nosotros mismos nuestros carceleros más efectivos. Son nuestras creencias limitantes arraigadas. No soy lo suficientemente bueno. No puedo cambiar. Esto es imposible. Son nuestros miedos
miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al juicio, miedo a lo desconocido. Es el peso del condicionamiento social, las expectativas ajenas que internalizamos como propias. Son las identidades rígidas que construimos y a las que nos aferramos. Soy tímido, soy ingeniero, soy víctima, olvidando que somos mucho más vastos y fluidos que cualquier etiqueta. Son las formas que te impusieron o que tú mismo creaste, como decíamos al principio. Y aquí es donde la filosofía de Bruce Lee se convierte en la herramienta de liberación por excelencia. El JKD, con su énfasis en la ausencia de forma fija, en la adaptación constante, en absorber lo útil, descartar lo inútil y añadir lo que es específicamente tuyo, es un antídoto directo contra la rigidez mental y la tiranía de las etiquetas. La práctica de ser como el agua, de vaciar la mente de prejuicios y miedos, nos permite ver más allá de esas barras autoimpuestas y reconocer el espacio infinito de posibilidades que realmente tenemos. Son las llaves que abren las cerraduras de nuestra propia prisión. Pero seamos honestos. Este proceso de liberación, este camino hacia la automaestría, no siempre es fácil. Requiere coraje para enfrentar tus sombras. Requiere una disciplina constante para practicar la conciencia y la adaptabilidad. Requiere una honestidad brutal para mirarte al espejo y reconocer tus propias limitaciones y contradicciones sin excusas. Puede haber momentos de duda, de frustración, de dolor. Puedes sentir que tropiezas, que retrocedes, que la vieja rigidez intenta atraparte de nuevo. Y es en esos momentos precisamente cuando necesitas recordar la revelación más poderosa de este viaje, el corazón de este clímax. No estás roto. Esa dificultad que sientes, esa lucha interna, esa sensación de estar bajo presión, no es una señal de que algo esté mal contigo. No es debilidad. No es un castigo. Escucha bien. Estás en proceso de volverte inquebrantable. Estás en medio de la transformación. Piensa en el diamante, una de las sustancias más duras y brillantes de la Tierra. ¿Cómo se forma? Bajo una presión y un calor inimaginables en las profundidades del planeta. Piensa en la espada legendaria, fuerte, flexible, con un filo capaz de cortar casi cualquier cosa. ¿Cómo se crea? No con caricias, sino con fuego intenso y los golpes repetidos y certeros del martillo sobre el yunque. El fuego que estás sintiendo no es castigo, es forja. Cada desafío que enfrentas, cada miedo que confrontas, cada vez que eliges la fluidez sobre la rigidez, cada gota de sudor derramada en la disciplina, son los elementos que te están templando, que están quemando la escoria de tus limitaciones, que están puliendo tus habilidades, que están revelando la fuerza y la resiliencia que siempre han estado latentes dentro de ti. No huyas del fuego, úsalo para purificarte, para fortalecerte. Este proceso no es una simple mejora gradual, es una metamorfosis, una transformación profunda. Es morir a la versión antigua, limitada y temerosa de ti mismo, para dar paso a algo nuevo, algo más auténtico y poderoso. En esencia, estás naciendo de nuevo. Estás permitiendo que emerja tu verdadero yo. El ser adaptable, consciente, eficiente y libre que siempre debiste ser. Bruce Lee mismo fue la encarnación de esta transformación constante. Se negó a ser encasillado. Rompió barreras raciales en una industria cinematográfica que no estaba preparada para él. Revolucionó el mundo anquilosado de las artes marciales tradicionales, desafiando dogmas y creando algo radicalmente nuevo y personal. Constantemente investigaba, aprendía, evolucionaba, descartaba lo que ya no le servía. Demostró con su propia vida que las limitaciones, ya sean impuestas por la sociedad o por uno mismo, están hechas para ser desafiadas y trascendidas. Si él pudo hacerlo, tú también puedes romper tus propias barreras. Imagina por un instante cómo sería vivir desde ese potencial liberado. Imagina moverte por la vida con una calma interior imperturbable, como la superficie de un lago en calma,
incluso en medio de la tormenta externa. Imagina actuar con una efectividad casi sin esfuerzo, donde cada acción tiene un propósito claro y produce el máximo impacto con la mínima energía desperdiciada. Imagina expresarte auténticamente, sin miedo al juicio, compartiendo tus dones únicos con el mundo. Imagina enfrentarte a la adversidad no con temor, sino con la confianza tranquila de que puedes adaptarte y encontrar un camino, como el bambú que se dobla pero no se rompe. Imagina una confianza que no depende de los aplausos externos, sino que brota de la certeza de tu propia capacidad y tu propio valor. Imagina ver posibilidades y soluciones donde otros solo ven muros infranqueables. Eso no es una fantasía. Es el resultado natural de aplicar consistentemente la filosofía que hemos explorado. Es la libertad interior hecha realidad. Y esta promesa no es exclusiva para atletas de élite, artistas marciales o superdotados. Este potencial para crecer, para adaptarse, para liberarse de las limitaciones autoimpuestas, es inherente a la condición humana. Está en ti, ahora mismo. Bruce Lee no nos dio un poder que no tuviéramos. Nos ofreció un mapa increíblemente lúcido, un conjunto de herramientas poderosas y un ejemplo inspirador para que descubriéramos y desatáramos el poder que ya poseemos. Así que la revelación final, el clímax de nuestro viaje, es esta. Deja de buscar fuera. La llave, el poder, la fuerza, el potencial infinito, residen dentro de ti. La forja está ocurriendo en cada momento presente, en cada elección que haces entre la rigidez y la fluidez, entre el miedo y la acción consciente. La posibilidad de renacer a una versión más poderosa y auténtica de ti mismo no es una esperanza lejana. Es una realidad tangible, esperando ser abrazada. La única pregunta es, ¿estás listo para reclamarla?